Quise ver Dahmer, el nuevo éxito de Netflix, sin antes querer enterarme demasiado de la polémica que rodea esta serie. Ya el tema principal, la historia de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie caníbal y necrófilo que existió en la vida real, me había parecido suficiente con lo cual lidiar. Y además tampoco quería formarme una opinión sin siquiera haberla visto. El ejercicio valió la pena, pues me permitió entender mejor las acusaciones que se han hecho en contra de esta producción y al mismo tiempo pude dejarme sorprender por su trama. Así que hoy en este video hablaré sobre Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer como serie y qué tal está, sin spoilers por supuesto, y luego también de la polémica que ha desatado. Ian Brennan y Ryan Murphy, los productores de la serie y también de Glee y el segundo de American Horror Story, se propusieron contar una historia que ya había aparecido en libros, películas, documentales y otras series. Esta vez con la peculiaridad de adentrarse en la mente del asesino. Evan Peters, el actor que interpretó a Dahmer, en realidad dijo todo lo contrario. Contó que la intención de Murphy era la de no darle al espectador el punto de vista de su personaje, sino de que éste pudiera presenciarlo todo con cierta distancia, por lo que sería imposible simpatizar con él. Sin embargo, a lo largo de los 10 capítulos, varios personajes confrontan a Dahmer y le preguntan cuáles fueron sus motivaciones, y él tiene la oportunidad de explicarlas con libertad. No siempre lo hace con detalles, porque él mismo no entendía bien del todo lo que le ocurría, pero sí que llega a compartir lo que se le pasaba por la cabeza cuando cometió todos esos crímenes. Del comentario de Peters puedo rescatar que es probable que no sientas empatía por el personaje, aunque esto puede que no sea del todo cierto, pero me gustaría volver a mencionar esto después. Advierto que es una serie difícil de ver. Temía que tuviera escenas gore, principalmente porque no aguanto el género, pero en realidad tiene muy pocas imágenes de masacres. Pero eso sí, aunque no vemos demasiado, la serie se asegura de crear una atmósfera nauseabunda. La presencia constante de sangre, los personajes quejándose sin parar del terrible olor de los cadáveres en descomposición y una música que te descoloca todo el rato. Son todos factores que ayudan a que estés todo el tiempo esperando lo peor. No quiero decir que no hay escenas terribles, porque las hay, solo que no son tan gráficas en su mayoría. El verdadero terror lo llegamos a sentir porque intuimos lo que puede estar pasando, bien sea por los ruidos de la escena del crimen o por la descripción que luego se hace de ella. La actuación de Evan Peters, con pocas expresiones faciales y un temple extremadamente tranquilo, ayudan a incrementar el desconcierto que sientes al verlo y nunca sabes qué es lo que tiene planeado hacer. Con esta serie conocemos los principales crímenes de Dahmer, su proceder con las víctimas, parte de su infancia y de su vida familiar, y también un poco sobre las personas que asesinó y su entorno. Todo esto es central en la trama, aunque una de las primeras sorpresas que me llevé al verla es que no va solo de eso. Por un lado, la familia, que no se molestó en averiguar cómo se sentía, ni de guiarlo, ni mucho menos de buscar ayuda profesional. Por otro, el colegio, que se limitó a graduarlo, pero que en ningún momento lo orientó. El mismo discurso aplica para el ejército, el mercado laboral, la policía y el sistema judicial. Todas instituciones que, no sabiendo muy bien qué hacer con él, se hacían la vista gorda, con algunas pistas más que alarmantes, o simplemente barrían el tema debajo de la alfombra, para sacudirse la responsabilidad de tener que lidiar con algo que no entendían y que de todas maneras no querían entender. Es más, me atrevería a decir que el penoso olvido en el que cae la salud mental es uno de los temas centrales de esta serie. Luego, por supuesto, también se habla de racismo y homofobia. Racismo porque las víctimas de Dahmer fueron en su mayoría personas de color, ya que se aprovechaba del trato desigual que reciben en Estados Unidos y por tanto la poca atención que les prestaba la policía en sus denuncias. Y la homofobia porque la serie da a entender que el hecho de que Dahmer fuera gay y eligiera como víctimas solo a hombres homosexuales también contribuyó a que la policía no investigara demasiado sobre su caso por prejuicios. Y con todos estos temas sobre la mesa es que sentí que esta es una serie de denuncia ante todas estas injusticias, tanto el trato hacia los que padecen de trastornos mentales como hacia las minorías. Este es uno de los puntos que tiene a favor, que aporta todo esto a una discusión más en un plano social. Luego, en efecto, leí que en principio la denuncia del racismo y la homofobia que retrasaron el caso de Dahmer era la intención de Murphy al hacer esta serie. Lo que le resta es que lo hace un poco de una manera para dummies. Los personajes que son familiares de las víctimas y algunos activistas sociales mantienen diálogos que parecen un poco un comercial. Celebró su propósito, pero no su ejecución. De todas maneras, aquí no hay nada nuevo, pues esta no es la primera vez ni será la última que una serie o película subestime el nivel de comprensión de su audiencia.
Otro aspecto positivo es que la serie rompe con el tiempo lineal y nos cuenta la historia saltando entre años de un episodio de su vida a otro. La conexión se va armando según lo que nos están contando y poco a poco vamos teniendo una impresión más completa de los hechos. Eso sí, nada complicado de seguir. No te esperes una trama enredada como Dark ni nada por el estilo. Es simplemente un recurso para hacerlo todo más dinámico y entretenido. Las actuaciones son sólidas, no solo la de Evan Peters, como dije, sino en especial las de Richard Jenkins, quien hace del padre de Jeffrey, y Niecy Nash, quien es su vecina en la serie. Tanto la manera de presentarnos la historia sin mostrarnos demasiada carnicería, pero sí lo suficiente, como la carga dramática, la mayor parte de las veces bien medida que sostienen los actores, hacen que queramos saber más sobre este peculiar personaje. A menos que seas fan del gore, que entonces ya te digo que serás decepcionado porque, como dije, la serie no va de eso. Se trata de una serie bien producida y, admitámoslo, con un tema atractivo para muchos. No por nada, es desde su estreno una de las series más vistas de Netflix. Lo que no termina de convencer, aparte de la audiencia y por lo que está siendo duramente criticada, es su propósito. Está claro que hablar de un asesino en serie va a despertar el interés de muchos. Y definitivamente la historia de Jeffrey Dahmer es lo suficientemente interesante para ser contada. Pero algunos familiares de las víctimas creen que Netflix está explotando esta tragedia para lucrarse. Dice que nunca fueron contactados cuando el show se estaba produciendo y que haber visto la serie a varios les hizo revivir lo ocurrido. Una de esas personas encontró particularmente perturbador verse representada en pantalla de manera extremadamente realista y hasta dando una declaración de la manera exacta que lo hizo en la vida real. No sienten que están siendo honrados en lo absoluto y creen que parte de las ganancias deberían ser destinadas a ellos. Uno de ellos dijo, es traumatizar una y otra vez. ¿Y para qué? ¿Cuántas películas, series, documentales necesitamos? La crítica también se divide entre quienes alaban la serie y quienes la consideran insensible, e incluso los que consideran que esta pareciera querer excusar al asesino. Por un lado, la serie le dedica muchísimo más tiempo al desarrollo del personaje de Dahmer, y por otro, las víctimas son personajes apenas esbozados, con la excepción de uno, y sus familiares son mostrados solo en el plano de la batalla legal, sin dar a conocer más detalles sobre ellos. Esto es discutible, pues la serie va sobre él, y si los demás personajes aparecen, está claro que lo hacen con un rol muy definido. Pero es cierto que si el supuesto objetivo de la serie era el de dar voz a las víctimas, lo hizo de una manera un poco apresurada. De todas maneras, debe ser muy chocante verse representado en pantalla, o aún peor, a un familiar, en caso de que fuera alguna de las víctimas, y que ese drama familiar se convierta en puro entretenimiento. No digo que Netflix no esté en su derecho, pero debe ser difícil para los sobrevivientes del caso. Justamente en la serie se aborda el hecho de que alrededor de estos asesinatos los medios de comunicación y la industria del entretenimiento quisieron sacar provecho. Y lo curioso es que esta denuncia se da a través de una serie que bien pudiera estar haciendo lo mismo. Por mi parte, no siento que la figura de Dahmer sea romantizada en esta producción, ni mucho menos glorificada. Creo que lo que hace es darle voz también al asesino y nos hace ver lo dramático de esto. Una persona que no puede evitar cometer tales atrocidades y que en cierta medida también es víctima de una situación que lo supera. Esta misma idea la transmitió en 1931 Fritz Lang con su película M, el vampiro de Düsseldorf, que en una breve parte, pero muy importante, le otorga un monólogo al asesino y también pedófilo que protagoniza la historia, y en el que explica que no puede evitar ser como es. Es correcto sentir compasión y empatía por un monstruo. El tema es muy polémico y nada fácil de contestar. Si a esto agregamos que en Dahmer hay incluso escenas graciosas que lo involucran a él, creo que es muy probable que algunos se hayan molestado, pensando que se estaba banalizando la situación por mero entretenimiento. Otro motivo por el cual fue criticada fue porque en un primer momento Netflix le puso la etiqueta LGBTQ+ al programa. Muchos se quejaron, como por ejemplo un fan que dijo que esa no es la representación que ese colectivo está buscando. Muy comprensible, ya que el hecho de que el asesino fuera gay no es un buen motivo para ponerle esta etiqueta a la serie. Lo que sí creo que es pertinente es que las víctimas pertenecían al colectivo y que esa característica, junto al componente racial, hiciera más difícil que sus denuncias fueran tomadas en cuenta en un comienzo. Si la etiqueta LGBTQ+ sirve para contenidos de denuncia a la discriminación que este colectivo sufre, entonces lo que hizo Netflix no estaría equivocado. Pero si la etiqueta va más bien enfocada a una representación positiva,
entonces las quejas que recibió por esto son comprensibles. En todo caso, hay quienes han acusado a la serie de homofóbica y otros de racista. Homofóbica si se cree que la serie colocó esa etiqueta porque el asesino era gay, y racista para los que piensan que se le dio más peso a Dahmer que a las víctimas en la trama en base a su color de piel. Y por si fuera poco, también acusan a la producción de ser poco precisa solo para hacerla más entretenida. Esto lo dijo la periodista que en la vida real dio a conocer el caso en 1991, que se había sacrificado la precisión por el drama, que habían pintado al cuerpo policial como racista y homofóbico, y esto era mentira. Si podemos separar la serie de su responsabilidad social, es una buena serie, y creo que es importante poder ver esto. Pero si se cree que por tratar un caso de la vida real y que parte de sus involucrados aún viven, entonces es comprensible que algunos la consideren insensible. ¿Y tú? ¿Ya viste Dahmer? ¿Qué te pareció? ¿Crees que solo quieren lucrarse con el morbo que envuelve a ese personaje o que es válido poder contar cualquier historia? Te leo en la caja de comentarios. Chao.